Muy buenos días, bienvenidos a Pensar con Otros. Muchísimas gracias por conectarse de nuevo a este espacio, por retomar esta conversación que habíamos dejado iniciada la vez pasada, pero esta vez pudimos retomarla y esperemos que hoy salga de la mejor manera. Pensar con Otros es una de las conversaciones que desde Grupo Sura impulsamos para los empleados de Sura en toda la región, porque conversar es parte de nuestro ADN y queremos posicionar esa conversación como parte de lo que hacemos en el día a día, ya que conversar no es lo mismo que hablar, pues para que exista la conversación necesitamos del otro y con ese otro que nos convoca a escuchar y a debatir y a replantear nuestras ideas, vamos a poder transformar un poco eso que somos a partir del encuentro con esos otros. Por eso hoy tenemos unos invitados muy especiales que la idea es que vengan a un poco ampliarnos las perspectivas y a ponernos a pensar un poco, a pensar con otros. Entonces hoy tenemos a Sabrina Seltzer, ella es argentina, es economista y es maestra en Ciencias Sociales y Humanidades, actualmente es directora de Transferencia y Emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Sabrina, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sabrina ahorita nos va a contar un poquito más de su experiencia y de toda su relación con este tema. También tenemos a Juan Velázquez. Juan Velázquez es chileno, es doctor en Ingeniería de la Información, es maestro en Derechos Informáticos y de Telecomunicaciones y tiene pues amplia experiencia con los temas tecnológicos. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Juan, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar acá. Gracias, Anita, muchas gracias por la invitación, encantado. Muy buenos días. Bueno, y también tenemos por el lado de Sura, tenemos a dos invitados muy especiales. Diana Silva es experta en innovación educativa y transformación digital y actualmente es la gerente de la capacidad de conectividad en Seguros Sura Colombia. Diana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, es un gusto y realmente un honor estar aquí con ustedes compartiendo hoy. Y también tenemos a Joaquín Idoyaga. Joaquín se conecta desde Uruguay, él es abogado, es maestro en leyes y derecho corporativo y actualmente es el vicepresidente regional legal de cumplimiento, riesgo empresarial y tecnología de Sura Asset Management. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Queríamos empezar conversando por lo esencial. ¿Qué es la inteligencia artificial y por qué no es solo ChatGPT? Bueno, esa pregunta es bastante recurrente en el ámbito, ¿eh? ChatGPT es una parte nada más. A ver, partiendo primero que todo porque, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es nuestra capacidad de aprender sumado a nuestra capacidad de razonar. ¿Qué es lo que hacen las máquinas? Pueden aprenden a partir de patrones, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, pues yo me meto al Amazon y empiezo a buscar algún libro de mi preferencia, supongamos, de inteligencia artificial, y Amazon va y me ofrece el libro que yo busco y me ofrece otros libros más basados en cuáles han sido las preferencias de otras personas. Bueno, está ocupando los patrones respecto a preferencias para mostrarme eso, ¿ya? Y de esa manera aprende y de alguna manera se transforma en un buen vendedor. La inteligencia artificial la podemos situar, digamos, en los años 50, cuando el famoso profesor Alan Turing, ¿ya? Desarrolla el concepto de qué pasa si una máquina piensa como si fuese un ser humano o un ente inteligente. Después esto se refiere un tanto más en una conferencia muy importante, la conferencia de Apple, ya, donde el profesor John McCarthy lo define como ese conjunto de actividades basado en ingeniería, basado en ciencia, que nos permiten emular como si la máquina se tratara de un ente inteligente. Me imagino que todos habrán jugado alguna vez ajedrez. Cuando uno juega ajedrez con el computador, lo que tiene detrás ahí es un conjunto de reglas del estilo if then else, es decir, si hago esto, pasa tal cosa, si pasa tal cosa, hago esta otra cosa. Y esos fueron los orígenes, digamos, de todo esto que estamos viendo ahora. Esto sigue avanzando lentamente, pero la explosión del Cámbrico ocurre por ahí por el año 2014, cuando se introducen los conceptos de aprendizaje profundo, redes regenerativas por ahí, ¿ya? Y comenzamos a realmente procesar una cantidad bastante exorbitante de datos, justamente para sacar patrones, ¿ya? Y para poder hacer que estas máquinas, comillas, hagan tareas que son
que pareciera que fueran como de un ente inteligente. Bueno, dentro de todo esto aparece, después de muchos años, lo que ustedes están viendo con ChatGPT, que aparte es un portento tecnológico donde se procesan muchos datos con una gran capacidad justamente computacional, una capacidad enorme, ¿ya? Se introducen también modelos lingüísticos, básicamente lo que llamamos los modelos de lenguaje natural, es decir, cómo hablamos los seres humanos, cómo nos comunicamos los seres humanos utilizando el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y bueno, eso sumado a lo que son estos algoritmos que aprenden cosas, permiten que este ChatGPT pueda responder a preguntas, algo muy parecido a como se tratara de un ser humano. Pero, como dije hace un rato atrás, inteligencia artificial por lo pronto es esta capacidad de aprender. Este ChatGPT es un buen loro, ¿eh? O sea, como un lorito ahí que está hablando y respondiendo cosas basado en todo lo que logró aprender, pero que todavía no razona. Y bueno, yo soy de los que cree, lo que pide, y ojalá que nunca razonen, porque ahí sí que nos metemos en un tema un poquito más complicado, y ahí sí que, no sé, pues Terminator 3, Terminator 4 lo voy a ir caminando por la calle. Y eso también plantea varios debates de hasta dónde dejamos que esta cosa ande libre, si es necesaria una regulación o no, ¿ya? Y en eso estamos en estos momentos. O sea, cuando digo explosión del Cámbrico, imagínense, 2014 han pasado casi 10 años, y la verdad es que esto ha sido un crecimiento exponencial. Y para darle una cifra, o sea, para el año 2016 ya se estaba invirtiendo más en investigación y desarrollo de inteligencia artificial aplicado a la medicina, por ejemplo, un área donde se utiliza mucho, que en otras áreas justamente de la economía. Entonces, esto llegó para quedarse, y como toda tecnología, tiene su parte mala, su parte buena, ¿no es cierto? Y digamos su parte fea, ¿ya? Entonces, digamos que en eso estamos en estos momentos, y probablemente ustedes han visto que gran parte de los desarrolladores de inteligencia artificial, de hecho, firmaron una carta hace un tiempo atrás para algo así como paremos el mundo un rato, que hay que mirar cómo esto se está desarrollando, ¿ya? Y bueno, estamos viendo la punta del iceberg de un desarrollo que es realmente portentoso, grande, y como les decía, ChatGPT es simplemente una cosa grande, impresionante, pero es uno de varios, ¿ya? Y van a venir más. Ahí no sé si puedo sumar a lo que menciona Juan. Juan es el experto aquí, creo, técnico. Respecto de inteligencia artificial, a mí me toca trabajar mucho con estas herramientas, pero ligados a educación superior, mundo del trabajo y también a emprendimientos que se desarrollan para educación. Y aquí hay algo como bien importante, y yo creo que esta confusión también, normalmente la gente de confundir inteligencia artificial con ChatGPT o demás, tiene que ver con algo que también son esos saltos que dan las tecnologías, que tiene que ver con cómo saltan del sector en el que se originaron estas tecnologías o para que el primero se pensaron estas tecnologías, y se utilizan en otros, o va saltando de sector en sector, y de repente tenemos una tecnología que está siendo utilizada en sectores muy diversos, como Juan mencionaba, o en salud, o en este caso en educación. Entonces, obviamente que llegó para quedarse. Creo que ChatGPT, al abrirse y al poder ser usado por cualquier persona desde cualquier parte del planeta, eso es lo que hizo, wow, llegó la inteligencia artificial cuando hace décadas que estaba, y lo que estamos viendo es que permea todos los sectores, y todos los sectores sociales, económicos y demás son bien distintos. Entonces acá lo que tenemos es, como mencionaba Juan, un desafío importante en regulación para los estados, para los sectores. No es lo mismo salud, educación, que otros sectores productivos distintos. No todos los sectores avanzan de la misma manera, no todos los sectores están regulados de la misma manera. Entonces, tenemos sectores como de servicios públicos, digo, mencionando salud y educación, donde los estados tienen algo más que decir que solo un sector productivo, y yo creo que en eso también hay que poner el foco. Es qué bueno que tengamos herramientas que probablemente faciliten algunas actividades o tareas, o que lleven a la innovación en estos otros sectores, pero qué pasa justamente con la regulación de estos sectores, que no todos están preparados. Y yo creo que ahí, último comentario para dejar pasar también la conversación a los colegas, no es lo mismo innovar en un sector donde la innovación es parte del sector, como puede ser las tecnologías digitales o los sectores que trabajan en inteligencia artificial más ligados a la ingeniería,
que sectores donde esa innovación es en general de punta o de una porción muy chiquitita del sector, como pueden ser educación, por ejemplo. Y yo ahí, Sabrina y todos y Juan, agregaría que yo pienso que el gran impacto que está teniendo la inteligencia artificial en este momento es cuando le ponemos esa palabrita de tener esta tecnología, la habilidad de aprender y razonar como los humanos. Y la base, y creo que un segundo elemento es esa base que tiene el desarrollo de esta tecnología y es esa capacidad de aprender de una gran cantidad de datos, datos que están en todas partes y que de alguna manera, pues como decía Sabrina, requerimos una regulación muy especial para estos temas de inteligencia artificial, pero esa base que tiene sobre los datos creo que es lo que impacta y lo que nos toca a todos. Y qué decir de la posibilidad que hoy tenemos, que la pregunta inicial era, ¿esto va más allá del ChatGPT? Sí, va más allá del ChatGPT, pero el ChatGPT ha permitido masificar el uso de esta tecnología como nunca antes. Entonces creo que este punto en donde está la inteligencia artificial, donde la sentimos cercana, donde le hacemos ese link a la capacidad que tiene esta tecnología o estas tecnologías de aprender y razonar como humanos, es lo que nos está llevando un poco a hacernos estas grandes preguntas y a seguir indagando y viendo cuáles van a ser los siguientes pasos y los desarrollos de esto. Creo que desde el ámbito educativo aquí hay unos retos muy grandes, pero también cuando uno ve estas inteligencias artificiales asociadas al machine learning o al deep learning, ¿cierto? Y esa capacidad que tienen los algoritmos de ir aprendiendo sin ser explícitamente programados también tiene unos retos muy grandes alrededor de las regulaciones y de qué va a pasar entonces con esa cantidad de datos sobre los cuales estas inteligencias están haciendo uso y aprendiendo sin ser programadas necesariamente. Yo ahí les reacciono a un poco lo que está conduciendo el tema, que es la necesidad de regulación, ¿no? Yo personalmente pienso que hay que empezar por entender que es una herramienta y por ende es un medio y no es un fin en sí mismo. Entonces, como herramienta hay que ponernos de acuerdo en que tiene que servir al hombre, ¿no? Entonces, uno cuando empieza a buscar, bueno, dónde se ha trabajado más en tema de regulación y demás, en casi ningún lado se ha trabajado mucho, pero hay ciertos consensos en torno a ciertos principios que yo he visto. Incluso la OECD ha sacado principios y demás. Y uno de los principios es el humanismo, ¿no? Uno de los principios es, bueno, esto tiene que reportarle un beneficio a la humanidad. Esto es como me imagino la energía atómica cuando se descubrió, bueno, o a través de la energía atómica encendemos un país entero con luz eléctrica y demás, o ponemos una bomba y nos morimos todos. Entonces, creo que esto podría llegar a tener los mismos impactos y por eso el tema del humanismo es importante, el tema de la transparencia. O sea, cada vez que tenemos una de estas herramientas que estamos utilizando, sería bueno que el humano que esté recibiendo el producto fuera informado de que está siendo utilizada una herramienta. La responsabilidad, alguien tiene que hacerse responsable de las respuestas finales que dan estas herramientas. Y así toda una serie de principios que para mí empiezan a conformar ese marco de acuerdo o de consenso entre los humanos de cómo es que vamos a utilizar estas herramientas para un fin, un propósito que debería ser el mismo fin y el mismo propósito que tenemos hace cientos de años, que es, bueno, el beneficio para la humanidad en general, ¿no? Sí, yo creo, perdón, ligado con eso estaba pensando en dos cosas más que tienen que ver justamente con quiénes tienen la posibilidad de desarrollar, o sea, de estar detrás del desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial y quiénes somos como usuarios. Entonces, pensaba tenemos un desafío que creo que hoy abre más posibilidades que probablemente en el pasado, pero también es a quienes formamos, independientemente de quiénes nos forman, después podemos hablar sobre el papel de las instituciones educativas en esto, pero es quienes hoy tienen la posibilidad y las habilidades y destrezas para desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Y si nos vamos a preguntar o va a pasar lo mismo que con otras tecnologías, donde están en pocas manos, en general también con altos sesgos que tienen que ver con quienes pudieron capacitarse o desarrollarse o estudiar y demás para desarrollar esta inteligencia artificial. Quizás ahí también Juan tenga algo para decir.
Y respecto de que en general además hay sesgos de clase, sesgos de género, de raza, respecto de esto, y lo vamos a dejar nuevamente en manos de unos pocos o unas pocas compañías quienes desarrollan estas herramientas, y todo el resto de la población somos simples usuarios. Digo, en esto en relación a lo que decía Joaquín de cuando regulamos si es en beneficio o no de la humanidad, en el desarrollo y demás, y es al final nos transformamos todos en usuarios de una herramienta, pero que otro está pensando, que otro está programando, y es tener cuidado de si eso sigue siendo, o sea, si democratizamos eso para que muchas sean las personas, y cuanto más diversas mejor, que tengan la capacidad de entender esos lenguajes o desarrollar herramientas de inteligencia artificial, o volvemos a lo mismo de que son unos pocos y con determinados sesgos, conscientes o no, quienes desarrollan, ¿no?, estas herramientas. Perfecto. De acuerdo. Ahí yo Dale. Justamente, Sabrina, ya que introduces el tema, yo creo que tú podrías contarnos un poquito sobre cómo se está preparando la academia para ese futuro próximo, para esas personas esos nuevos trabajos, esas nuevas oportunidades que van a surgir a partir de la inteligencia artificial, y también cómo se está preparando para que no sean solo unos los que alimenten esas inteligencias artificiales con datos. Ay, gracias. Mira, y voy a tratar de ser bien breve, así podemos, digamos, seguir como conversando con los colegas, pero yo creo que lo que pasa en educación, como lo mencionaba antes, no es un sector que masivamente esté acostumbrado a innovar. Digamos, cuando hablamos de academia me voy a centrar probablemente en educación para adultos y adultas, sea universitaria o no universitaria, o aprendizaje a lo largo de la vida, porque en otros niveles también funciona distinto. La regulación y el uso de este tipo de herramientas en niveles educativos como precoces, como puede ser educación inicial o educación primaria y secundaria, es distinto. Pero en el caso de la academia no pasa diferente que en otros lados, y es un sector en el que no necesariamente está acostumbrado a innovar todo el tiempo, es un sector con alta responsabilidad, con mucha regulación del Estado, y más bien, por decirlo de alguna manera, conservador. Esto ha sido una revolución dentro del sector educativo. Entonces, cuando me preguntan cómo reacciona la academia a esto, la respuesta inicial es como puede. Y no todas las instituciones y en no todos los lugares y geografías está preparado para lo mismo. No sé si recuerdan, pero cuando salió y se abrió en un primer momento hace unos meses ChatGPT, hubo estados enteros o redes de universidades que salieron a decir fuera dispositivos electrónicos de las aulas, y probablemente ahora están revisando eso, pero es la reacción, y es como, no sé cómo manejar esto, cómo lo puedo hacer y demás. De a poco, las universidades y la academia fue sacando, uno es preguntando a sus propios expertos y expertas qué hacer con esto, y sacando como manuales, instructivos de buen uso, de qué es lo que hay que como cambiar y demás. Ahora, llegó para quedarse lo mismo que las computadoras, que los smartphones y demás. Lo que pasa es que hay que aprender a qué. Y en educación, además, implica un cambio importante, lo que digo. Muchos docentes están acostumbrados a hacer su clase de una manera, por ejemplo, tradicional, por decirlo de alguna manera, y usar una herramienta como, por ejemplo, ChatGPT implica que hay que cambiar. Probablemente se puede usar, pero hay que cambiar qué destrezas y habilidades estás esperando desarrollar con el uso de esa herramienta, cómo vas a evaluar esas destrezas, y es un cambio profundo en el acceso a eso oral. ¿Qué está pasando en general? A mí me toca ver el mundo y el ecosistema del emprendimiento educativo, de hecho, en la región y en el mundo, y acá tenemos un desafío, la academia y lo que está por fuera es quienes más rápido están innovando respecto del desarrollo de competencias para que otros puedan desarrollar inteligencia artificial y adquirir esas destrezas, no necesariamente está dentro de la academia, y está en algunos casos en muchas startups que están haciendo de manera como más rápida y con otras metodologías el desarrollo de estas competencias. No sé, por nombrar una latinoamericana súper grande que se encarga de capacitar en tecnología, está Platzi, que si alguno no lo sabe, hace un mes atrás o algo así lanzó el primer satélite desde Latinoamérica, que es como un statement también desde que se puede hacer. Eso tiene que ver con qué rol además queremos jugar como región en este desarrollo. Voy a parar aquí, digamos, para dar paso a mis colegas, pero también es eso, es qué pasa con Latinoamérica, qué pasa con la reconversión laboral
Y es eso, yo creo que la academia todavía tiene mucho que avanzar y tratar de avanzar más rápido de lo que normalmente lo hace. Hay otros que están dando respuesta más rápida a este desafío. También, el TEC de Monterrey lo hace, claro, pero también es importante saber que el TEC de Monterrey es una institución puntualmente en un país privada y que la innovación y el emprendimiento siempre estuvo como en el ADN de la institución, pero no necesariamente es lo que sucede en la mayoría de las instituciones de educación superior en América Latina. Sabrina, creo que se nos da pie de pronto a que le preguntemos a nuestro público en el chat si creen que la inteligencia artificial es solo una moda o realmente es determinante para el futuro. Nosotros consultamos una encuesta hecha por Accenture Technology Vision que dice que el 98% de los empresarios cree que la inteligencia artificial impulsará la creatividad y la innovación y el 95% cree que marcará el inicio de una nueva inteligencia empresarial. Entonces vamos a compartirles una pregunta y un link para que la respondan y si quieren vamos avanzando y ustedes también nos cuentan su perspectiva, si creen que esto es solo una moda o si sí va a ser determinante como vemos que parece que va a ser. ¿Podemos responder la pregunta o dejamos que respondan? Claro que sí. La idea es que la vayamos respondiendo mientras nuestros invitados la responden en el chat. Vas a influenciar la respuesta, Juan, pero dale. Ya, pero no sé. Vas a cegarla. A ver, por lo menos me quiero colgar de algo que estaba diciendo Sabrina. A ver, mira, resulta que finalmente cada vez que apareció alguna tecnología muy disruptiva en la humanidad, hay un momento ahí de transiente, un momento transiente que de alguna manera la curva de aprendizaje toma su tiempo. O sea, en su momento éramos cazadores, vino la agricultura, nos pusimos sedentarios, empezamos a hacer cosas con la agricultura y tuvimos un tiempo para aprenderlo. Después, revolución industrial, tuvimos un tiempo para aprender a usar las máquinas, y me acuerdo que la promesa era que la gente iba a trabajar menos tiempo, o sea, trabajaban 12 horas, van a trabajar menos tiempo y terminaron trabajando 16 horas. Después vino la revolución de la informática, más o menos la misma historia, ¿no? Se introduce una nueva tecnología y se supone que van a haber bastantes cambios, y hay una curva ahí que tiene que pasar. Hoy estamos hablando de lo que es la Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Y también hay una curva de aprendizaje. Pero ¿cuál es el problema que veo con la inteligencia artificial? Que avanza demasiado rápido. Y esa curva de aprendizaje es un tanto más lenta, bastante más lenta de lo que avanza la inteligencia artificial. Un segundo para las máquinas son miles de años para nosotros, ¿ya? Entonces, demasiado rápido. Entonces, hay un tema educativo, hay un tema de preparar gente para eso. Hoy día en la mañana estaba dando una charla acá en un hospital bastante grande de Santiago y le decía a los médicos que, mira, ustedes no podemos ir formando médicos con técnicas del siglo XX para atender a la gente del siglo XXI. Por lo tanto, hay que hacer cambios en las mallas curriculares, empezar a meter justamente los conceptos de inteligencia artificial, y eso tiene que ser a todo orden, desde la más tierna infancia, si lo quieren ver, porque es el mundo que en este momento estamos viviendo, y es un mundo que se tiene que vivir no desde el miedo. O sea, sabiendo acá el tema que pasó en el ChatGPT. Bueno, la historia nos ha mostrado que cuando nosotros regulamos desde el miedo, finalmente nos hacemos más daño que bueno, usted fija, o sea, entonces tendría que ser por ese lado y aprender a usar esta tecnología y tratar de frenar aquellas cosas que no tienen que ser. O sea, cualquier actitud, por ejemplo, de discriminación que genere la inteligencia artificial no tiene cabida, ¿ya? Pero apoyar lo bueno, ¿ya? Y de alguna manera regular lo malo, así como por lo menos lo veo yo. En línea de lo que comentaban Sabrina y Juan, yo creo que aquí hay un tema que es súper importante tener en cuenta y es que hay un tema de brechas que no son solo las de acceso, a las que por lo general en estos ámbitos educativos siempre decíamos, bueno, la brecha es el acceso, ¿cierto? Que es la primera, el acceso a Internet, la capacidad que tienen las personas pues, de conectarse y estar allí. En este momento, con la famosa ley de la fractura, que es la capacidad de adopción que nosotros como seres humanos tenemos frente al desarrollo exponencial de la tecnología. La tecnología se desarrolla exponencialmente, pero nuestra capacidad humana de adoptar esto, de entenderlo, no va en las mismas velocidades ni en la misma proporción. Entonces, las brechas han empezado a ser no solamente de acceso, que creo que en eso, al menos en Colombia, se ha venido trabajando un montón, es uso y apropiación, pero también qué destrezas y qué conocimientos nosotros debemos tener
y cuál es la formación que realmente nosotros debemos tener para estar equiparados en un mundo en el que el desarrollo exponencial, claro, de la inteligencia artificial, no sabemos, como decía ahorita Juan, pues este desarrollo va, ¿cierto? Y va exponencialmente como todas las tecnologías. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nosotros debemos empezar a entender y cuáles son las brechas que cada uno de nosotros debemos empezar a cerrar? ¿Cuáles son las brechas que el sistema educativo también tiene que empezar a cerrar? ¿Cuáles son las capacidades y las competencias que nosotros como trabajadores debemos desarrollar? Entonces, esta transformación pues ya no es opcional, digamos que la inteligencia artificial, las tecnologías pues están, digamos, en el día a día y a la mano. Ya no vivimos en un mundo globalizado, sino más bien digitalizado, y creo que aquí estamos de acuerdo que la pandemia nos ayudó en cierta parte también a acelerar unos procesos alrededor del uso de la tecnología, pues que al menos en el sector educativo, en ese momento yo me encontraba en el sector educativo, veíamos como cosas que antes eran difíciles por esa misma falta de innovación que tú decías, Sabrina, tiene el sector, ya eran como más entendibles. Y bueno, nosotros creo que ya tenemos un reto digital que es para todos y tenemos que empezar a hablar pues, de esas brechas y de cómo cerramos brechas de uso, apropiación, destrezas y conocimientos, no solamente de acceso. Yo ahí quisiera agregar, de acuerdo completamente con lo que menciona Diana, el tema de brechas y de sesgos que también mencionaba Juan. Y en el caso de las brechas, por ejemplo, es un tema y una pregunta recurrente también cuando hablamos de inteligencia artificial y muchas veces ligado a educación, tiene que ver con esto de qué pasa con la destrucción de trabajos o con la creación y generación de trabajos. Y en ese sentido o lo que nos ha mostrado también, ¿no? La historia y demás, y que Juan mencionaba algo, cada vez que hay como una tecnología disruptiva, eso sucede y probablemente no dejemos de trabajar o trabajemos menos horas, lamentablemente nunca ha pasado en la historia, sino que cambiamos la forma de trabajar, que sea o altamente probable que se creen más trabajos que los que se destruyen. Pero la realidad, volviendo a las brechas que menciona Diana, es que no necesariamente las personas que ocupaban o que ocupan los trabajos que tienen una alta probabilidad de destruirse o de reemplazarse a través de inteligencia artificial, sean los que pueden ocupar aquellos trabajos que se generan a través de la inteligencia artificial. Y es ahí donde tenemos que atacar este tipo de brechas. Y de hecho nosotros trabajamos, América Latina y el Caribe es el continente con la brecha de habilidades para el trabajo más grande del mundo. Entonces más allá de que hoy el tema sea inteligencia artificial, ya tenemos un problema. Y entonces revisemos y sabemos, y los sectores económicos, industriales saben cuáles son los trabajos que ya se están reemplazando o que se van a reemplazar en el corto y en el mediano plazo. Y ahí hablamos como no de reconversión laboral y todo, porque son esas personas a las que probablemente haya que formar y probablemente sean aquellas que no tuvieron oportunidades de pasar por o una educación universitaria o estar en entornos. América Latina sigue siendo una región donde el trabajo informal, rural y demás, o autoempleo es muy importante, y probablemente son esas personas las que van a estar como de alguna manera más perjudicadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces son en ellas en las que deberíamos como invertir como academia y el resto de los sectores en formación tecnológica declaradamente para poder ocupar los espacios que dejan. Porque es eso, cuando hablamos de números y estadísticas y decimos, voy a inventar un número, que 2 millones de trabajos desaparecen, pero se van a crear 4, como si eso fuera todo bueno, sí, pero en realidad lo que hay que revisar es qué pasa con las brechas, porque probablemente esos 2 millones no son los mismos 4, y ¿qué hacemos con eso? Entonces yo creo que un desafío a nivel regional tiene que ver en dónde estamos como cerrando esas brechas para que esas personas que hoy tienen un trabajo que probablemente vaya a desaparecer, pueden acceder a un trabajo que se vaya a crear o que se esté creando. Eso por un lado. Y los sesgos, como mencionaba Juan, yo creo que ahí tenemos que trabajar mi preocupación a veces son los sesgos inconscientes, porque los sesgos conscientes uno los puede revisar en la inteligencia artificial y decir esto no va, esto es discriminación, pero tenemos muchos sesgos inconscientes. Ni hablar creo que uno de los más comunes, o uno está atravesado por eso, tiene que ver con sesgos inconscientes de género, y
si siempre es el mismo grupo el que está programando eso, es altamente probable que eso se siga reproduciendo. Entonces también es no solo cerrar brechas, sino probablemente cerrar sesgos. Cuanto más diversa sea la población capacitada para desarrollar herramientas de inteligencia artificial, probablemente, o espero, esos sesgos sean cada vez menores o hasta desaparezcan. Entonces ¿qué pasa con acceso a diferentes clases sociales, herramientas o habilidades que puedan desarrollar inteligencia artificial, género, raza, etcétera, etcétera? Yo creo que esos son algunos de los grandes temas. Yo te reacciono con el tema de la reconversión laboral. Creo que, por lo menos yo no veo a los estados latinoamericanos con un firme compromiso político y política de Estado yendo hacia un gran esfuerzo de reconversión laboral. Y lo otro es que la informalidad que existe en América Latina es impresionante. O sea, por ahí se puede sacar el caso de Chile o Uruguay, que son tal vez los países con más formalidad. ¿Y por qué la formalidad es tan importante? Porque la formalidad hace que un habitante de un territorio, bueno, esté registrado posiblemente no solamente en la seguridad social, pero también hasta un prestador de salud, y esté registrado en determinados ámbitos donde el Estado lo reconoce y le puede prestar servicios y donde se le pueden dar sus derechos. Cuando todo pasa por la economía informal, bueno, el Estado no puede sacar estadísticas del tema, no puede hacer políticas públicas. Entonces, creo que hay un fenómeno muy relevante que es el tema de la formalidad. Y nos cuestionaremos acá qué es la formalidad, qué es la formalidad, pero yo lo llevo al simple hecho de que esté registrado ante el Estado su trabajo, su esfuerzo y dónde el Estado lo tiene que asistir. Y creo que la única vez que pasa eso son con los censos poblacionales que se hacen, que estamos muy lejos de tener la trazabilidad que la formalidad le puede dar a un individuo. Entonces, también coincido con Sabrina, hay unos desafíos latinoamericanos en cuanto a formalidad, en cuanto a brecha y en cuanto a que somos las economías más primarias que existen, ¿no? Es decir, en esto me refiero a que somos economías productivas, que todavía dependemos mucho de o la extracción de materias primas o la vía extractiva minera o la agricultura, y todavía, si bien tenemos un sector de servicios muy importante, no hemos dado un salto cualitativo fuerte para que nuestras economías bajen la dependencia de eso. Entonces, si nosotros no ponemos valor agregado en el trabajo que hacemos, y bueno, también hay un tema educativo ahí, ¿cómo le ponemos valor agregado si la gente no sabe poner valor agregado? Entonces, siento que hay todo un desafío de políticas públicas que todos los gobernantes latinoamericanos hoy deberían estar sentados hablando del tema y cómo pensar estos países a 10, 15, 20 años. Muy difícil pensar a 10, 15, 20 años, las elecciones son cada 4, lo reconozco, pero al final con este sistema que nosotros tenemos, donde todos elegimos quiénes son nuestros gobernantes, si no educamos a la población, bueno, vamos a tener seguramente malos gobernantes. Pero cierro porque me estoy yendo ya del tema de inteligencia. De acuerdo contigo, Joaquín. Yo creo que aquí hay unos temas, digamos, más allá del desarrollo tecnológico, de las tecnologías, hay unos temas como los que tú mencionas, y es, bueno, la política pública para que nosotros podamos apropiar de mejor manera esto en todos los sectores, en el educativo, en todos los sectores, en los sectores económicos y demás. Y yo veo que aquí en los temas de inteligencia artificial hay algo que más allá del desarrollo tecnológico, que es súper importante, es desarrollo exponencial, está sobre la mesa, y son dos temas indudablemente los éticos, que los mencionaba Sabrina. Y quiero mencionar aquí que Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en tener un marco ético de inteligencia artificial. En el año 2019 se creó, a través de un COMPES, que es un documento de política nacional, se creó ese marco ético basado en los principios de la OCDE que ustedes también mencionaban, y posteriormente también basados en principios de UNESCO. Y ese marco ético pues hablaba precisamente de esos sesgos, ¿cierto? Y de otras consideraciones que ahí había que tener en cuenta. Entonces, más allá del desarrollo tecnológico, los temas éticos, los temas de riesgos, porque esto también genera unos riesgos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y todo el tema legal, el marco legal, las regulaciones.
indudablemente estos tres temas son temas que no pueden pasar desapercibidos a una política pública alrededor de esto, porque esto tiene un impacto nacional para los países y hoy en día transnacional. Las grandes discusiones sobre los marcos legales alrededor de esto es cuáles son qué marco legal debería existir, si deben ser nacionales o transnacionales, ¿no? Entonces creo que ahí hay bastante avance en Europa, al menos también en temas de regulación, donde han venido haciendo grandes discusiones alrededor de este tema y que aún todavía siguen poniéndose de acuerdo en unos temas alrededor de la gobernanza de esa inteligencia artificial, alrededor de la vigilancia también de la inteligencia artificial y la definición de esa inteligencia artificial de alto riesgo, que es cierto, todos esos desarrollos posteriores que va a tener. Entonces creo que esos son tres temas cruciales que van de la mano al desarrollo tecnológico y exponencial que no sabemos en este momento a dónde va a llegar, y creo que ahí es donde todos estamos concentrados un poco, esperando y viendo. Entonces son estos tres temas, más por supuesto todo el tema de brechas y las capacidades y competencias que debemos tener nosotros para hacer uso y apropiación de esta inteligencia artificial. Ahí me gustaría agregar, y probablemente le dé pie a Joaquín, pero me toca revisar por el área en la que trabajo. Como decía, tiene mucho que ver con emprendimiento, pero también con temas de propiedad intelectual, porque me toca ver transferencia tecnológica en educación. Para, digamos, quienes no saben, es los procesos de que cuando en la universidad se desarrollan a través de la investigación resultados que tienen potencial de ser utilizados por otros sectores productivos y demás, es ese proceso, digamos, de traspaso de un resultado de investigación a un producto, un servicio, una nueva tecnología, es transferencia tecnológica. A mí me toca puntualmente transferencia tecnológica en soluciones educativas. Y como parte de eso, lo que hacemos las instituciones que generamos conocimiento tiene que ver con proteger eso intelectualmente para que otro pueda ser utilizado. Y creo que en temas de regulación, si bien hablamos de regulación mayor, que tiene que ver con qué permiten los estados o no, eso también qué pasa con, digamos que es con los derechos de nuestras propias creaciones como seres humanos, es cuando tenemos herramientas de inteligencia artificial. Y voy a traer a colaciones, probablemente ahí Joaquín, por eso digo, tenga la voz experta en lo legal, pero esto ha sido todo un tema de derecho a autor. Yo lo primero que hice cuando vi ChatGPT fue ¿de dónde sacan información? ¿Esa información es pública o no? ¿Tiene permiso de utilizar esa información para responder una pregunta? ¿Le pidió permiso a los autores o a las instituciones a los que pertenece? Una es qué pasa con eso, y hoy es, que probablemente lo vean un tema coyuntural, es lo que está pasando con la huelga en Hollywood. Uno dice, ¿qué tiene que ver la huelga en Hollywood con esto? Y en realidad es uno de los temas y de las preocupaciones, tiene que ver con actores, actrices, y es qué pasa con regular mi imagen, el uso mío de mi voz, y todo es a través de la inteligencia artificial. ¿Quién me pidió permiso? ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se regula eso? Entonces es algo que parece, por decirlo, de un sector que no tiene nada que ver, como puede ser el espectáculo o el cine. De repente la inteligencia artificial está, como decíamos, atravesando todos los sectores, y el uso de la propia imagen o de los propios desarrollos. Si yo escribo un libro y después ChatGPT da una respuesta de acuerdo a algo que yo digo, ¿respeta mis derechos de autor o no? Y los regula, digo, por un lado es fascinante porque yo no sé qué va a pasar, pero por otro lado, a quienes estamos trabajando con eso es un gran tema. Y no sé qué opina Joaquín sobre derecho de autor, pero digamos, es un tema que sí. Derechos de imagen. El otro día leí un artículo donde se están utilizando caras de personas para generar imágenes y escenas pornográficas con gente que no existe, que no está ahí, que son creaciones, pero que al final es la cara mía, la cara de todo. Entonces, escucha, ¿qué pasa? Esto es un fenómeno que es muy difícil contener. Entonces yo creo que uno como que tiene que ir con la ola y regulando con ella, ¿no? Pero de vuelta, las preguntas son las mismas, es una herramienta y tenemos que pararnos de ahí. ¿Y cuál es el propósito de la herramienta? Es servir a la humanidad, ¿con qué? Con ética, con valores. O sea, porque también me haces cuestionarme, ¿cuáles son las fuentes que utiliza ChatGPT? Porque yo estoy seguro que el conocimiento más de punta que hay en este planeta no está accesible a todo el mundo. Por lo menos tengo una convicción personal, ¿no?
porque son seguramente han sido instituciones que han invertido millones y millones para lograr llegar a ese conocimiento. Entonces, ¿de qué se basa ChatGPT? ¿No estará diciendo cualquier cosa? ¿Cómo regulamos eso también? ¿Cómo regulamos que haya un conocimiento autorizado cuando estos large language models hacen esa recolección de información? Y de vuelta, también la pregunta más fundamental, el dato es personal, la imagen es personal, hace parte de nuestros derechos humanos y es propiedad nuestra y nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento. Y yo estoy seguro que un montón de los desarrollos que se han llevado hasta el momento en Facebook y en todo lo que son redes sociales no han contado con ese consentimiento. Y en gran parte yo le veo esa responsabilidad a los Estados Unidos y a la permisividad que tuvo para con el tema de protección de datos personales, distinto a lo que ha sido el modelo europeo, donde ha sido totalmente protector de esos derechos individuales. Capaz que te reaccioné, Sabrina, por otro lado, pero creo que es una preocupación tras otra, ¿no? Pero sí, no me entiendan mal, sí veo los riesgos, obviamente, cuando hay un riesgo hay una oportunidad, sí veo la disrupción, y de vuelta, cuando hay una disrupción hay una oportunidad, y ahí está en la humanidad asentarse sobre los principios, sobre los propósitos, sobre las cosas y poder ir con la ola y para que esto sea provechoso para todos, ¿no? Pero sin duda que hay temas de propiedad intelectual, de derecho de imagen, de privacidad, todo. Creo que es un tema enorme. Ahí con relación a los riesgos, yo quisiera agregar que efectivamente pues, a la inteligencia artificial, cuando se desarrolló en Colombia todo ese marco ético, se le veían unos riesgos, pues ya se definían o se proyectaban unos riesgos. Pues los riesgos éticos que hemos venido hablando, riesgos económicos alrededor del desplazamiento precisamente en puestos de trabajo que esto podría tener, de lo que ya también hablamos, riesgos sociales, riesgos de control, hablábamos o se hablaba en ese marco ético de riesgos de rebelión de la inteligencia artificial, que es un poco distópico, pero pues que está ahí también, ¿cierto? Dentro de la capacidad que te podrá tener la inteligencia artificial de crear y autocrearse ella misma. Pero había un gran capítulo de los riesgos de seguridad, y allí con lo que mencionas, Joaquín, pues los riesgos de privacidad, que no son menores. Hoy en día ya se está hablando de cómo la inteligencia artificial es usada para hacer estafas y sofisticar estafas, donde está pues toda la categoría del phishing, que el phishing es pues cómo los ciberdelincuentes están usando esos modelos del lenguaje GPT para generar esos correos electrónicos y esos mensajes de texto cada vez más sofisticados y convincentes. El phishing es esa técnica que usan los ciberdelincuentes pues para a través de estos mensajes pues capturar información confidencial o financiera. ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial también para las deepfakes, que es lo que hablaban ahorita de lo que mencionaba Joaquín, de usos, ¿cierto?, de creación de imágenes o videos manipulados, donde se usan caras de personas sin su consentimiento y se hace toda una recreación pues, de temáticas donde las personas ni siquiera han participado. ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial para desinformar y manipular? ¿Cierto? Con contenido falso y engañoso, que eso ha sido parte también de lo que nosotros hemos estado viendo alrededor de estos riesgos digitales en general. Y cómo ya hay suplantación de identidad en chats y en redes sociales, imitando, el ChatGPT puede imitar estilos de escritura de las personas, permite suplantar identidad de individuos y empresas en chat y redes sociales. Entonces, el tema de los riesgos es un gran capítulo donde la base de esos riesgos son los datos, que es lo que hemos venido hablando también, de la inteligencia artificial, pues su gran base es ese uso, ¿cierto?, de datos, y donde nosotros tenemos que ser pues cada vez más conscientes de qué hay detrás de todo este uso que nosotros vamos haciendo de herramientas, toda la huella digital que vamos dejando en nuestras interacciones digitales, porque pues esta sofisticación pues también tiene esa parte, digamos, esa sombra que son los riesgos. Diana, ahora que hablas de la información que estamos entregando permanentemente en Internet y en el uso de herramientas de inteligencia artificial, en el chat nos pregunta Paola, ¿qué pasa cuando la herramienta está aprendiendo de nosotros, de nuestras habilidades?
Y también nosotros teníamos un poco preparada la pregunta de qué pasa con esa información personal que le entregamos a las herramientas cuando las usamos. Mira, puedo responder eso. A ver, voy a hacer un pequeño paralelo. A la radio le costó 55 años llegar a tener 300 millones de radioescuchas. A la televisión le costó algo así como 20. Al cable creo que fueron 10. Por ahí va más o menos la historia. ¿Se acuerdan de Pokémon Go? Pokémon Go fueron 40 días, ¿ya? Y el Face App, ¿no es cierto? Esta aplicación que sacaba la foto tuya y te envejecía o te rejuvenecía, le costó como 10 días, ¿ya? Llegar a esa cantidad de gente. Cuando uno va e instala todas estas aplicaciones, hay un contrato de este porte que te dice, a partir de este momento todos los datos que usted genera son míos. Y uno dice, yes, listo, ahí está el consentimiento informado. Nuestros datos son tremendamente públicos, extraordinariamente públicos, ¿ya? Y como están en la web, se asume siempre que esos datos, bueno, uno lo dejó con ese consentimiento prácticamente, lo cual muchas veces ni siquiera es verdad, ¿ya? Entonces, claramente, cuando nosotros empezamos, mientras más información estamos dando, aquí tiene que haber un trade-off, o sea, si por una parte nos ponemos cerrados y no soltamos ningún dato, no hay inteligencia artificial, no se desarrolla, no obtenemos justamente los beneficios. Y si por otro lado soltamos todos los datos, bueno, esta inteligencia artificial puede hacer cosas feas, por cierto, puede influenciar, no sé, por una eventual candidatura presidencial, puede influenciar que tú vayas y compres algo que realmente no querías comprar. Miren, una anécdota que tengo yo con el Facebook, a mí me gusta mucho cocinar, ¿ya? Y constantemente Facebook me estaba ofreciendo distintos tipos de cuchillos, y yo no lo tomaba en consideración. Bueno, viví muchos años en Japón, hice mi doctorado allá en Japón, y en un momento va y me muestra una serie de cuchillos y unas técnicas japonesas de crear, la misma técnica para crear las katanas, ¿no es cierto?, las espadas japonesas, con esas técnicas hicieron los cuchillos. Yo lo miraba, bueno, terminé comprando mis cuchillos, porque realmente aprendió de mi comportamiento, aprendió de mis gustos y finalmente terminó colocando la oferta correcta en el momento correcto. Eso lo vemos cada rato. Netflix hace lo mismo, Amazon hace lo mismo, pero el punto es que nosotros los nutrimos con los datos. Si nosotros empezamos por una parte de decir, no, pues es que en realidad vamos a colocar una regulación súper dura con respecto a los datos, detenemos el desarrollo tecnológico. Y si, como decían hace un rato los colegas acá, dejamos esta cuestión abierta, oye, caramba, también posibilitamos que se hagan cosas que tal vez nosotros no queremos. Ahora, aquí se produce un problema que no es menor, ¿ya? Creo que es por la primera vez en la historia que compañías privadas tienen un poder hegemónico impresionante con respecto a lo que son los datos, y hacen justamente la regulación ellos mismos con respecto a lo que son los datos, porque nosotros le hemos dado ese consentimiento cuando empezamos a soltar nuestros propios datos. Eso ya no está regulado, y no sé cómo se va a regular ese poder que tienen las plataformas. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Los desarrollos científicos mundiales respecto de inteligencia artificial nos han mostrado que evidentemente la falta de regulación puede ocasionar, puede ser contraproducente, ¿ya? Pero una regulación muy dura también puede ser. O sea, esos dos extremos, por una parte, detienen el desarrollo tecnológico, y por el otro lado, dan un poder sin precedentes a quienes manejan justamente el desarrollo tecnológico. Sobre eso, evidentemente, ¿cómo encontrar ese punto medio? ¿Cómo encontrar ese trade-off? Hoy en la mañana, como les decía, yo estaba dando una charla en un hospital, y la regulación nuestra respecto de ciertos tipos de datos, de manejo de datos de salud, que está bien que sea una regulación bastante, cuidadosa con lo que son los datos, para algunas cosas simplemente tú no puedes hacer cierto tipo de investigación, y punto. Y esa investigación podría redundar en ayudar mucho a las personas. Bueno, esa regulación claramente se quedó con una visión un tanto del pasado, de cómo se hacían las cosas, y en este presente, no existir una renovación va en contra de ese desarrollo científico-tecnológico, ¿ya? Entonces, estamos en un momento de la historia en el cual un cambio tan brutal como lo está proponiendo la inteligencia artificial, yo suelo decir que esto es tan importante y tan brutal como el cambio climático. O sea, lo ponemos a esa altura, ¿ya? Y sobre todo porque no tenemos a ciencia cierta claro hacia dónde va a ir finalmente este desarrollo. Tenemos esta idea, y esto es más allá que simplemente una herramienta, una tecnología. Estamos presenciando un cambio de era, ¿de acuerdo? O sea, es un antes y un después, un cambio de era, para el cual
Hoy estamos trabajando con lo que llamamos la inteligencia artificial débil, pero que va caminando es una inteligencia artificial que denominamos fuerte, en la cual la siguiente etapa va a ser que esta inteligencia artificial sea capaz de hacer más cosas y mejores cosas que los mismos seres humanos, ¿ya? Y más adelante pueda hacer, no sé, pues desarrollos que los seres humanos ni siquiera lo habían pensado. Se tocó el tema, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con la huelga en Hollywood, ya por todo lo que es la inteligencia regenerativa, con el cual podemos tomar una imagen y podemos hacer que, no sé, pues esta imagen actúe. No sé si vieron la película Indiana Jones, que yo quedé impresionado en 20 minutos de Harrison Ford joven, ¿ya? Con estos desarrollos. O sea, ¿hasta dónde llegamos? Ahora, supongo yo que Harrison Ford habrá firmado algún contrato que dice, ok, usted puede usar mi imagen y todo lo demás. Hace poco me entrevistaron justamente por el tema de la nueva canción de los Beatles. Los Beatles, John Lennon creo que ha dejado algo grabado en un cassette, ¿ya? Y ese algo se rescató, se hicieron algunas cosas y ahora tenemos cantando los Beatles. Bueno, la cosa va para allá, pues, o sea, de alguna manera, basándonos en nuestros patrones vocales, podemos hacer que un cantante cante otra cosa. Podemos hacer que Freddie Mercury cante salsa o que cante reggaetón. No, mejor que nunca cante reggaetón. Bueno, salsa podría ser, ¿ya? Entonces, te fijas, pero de seguro que Freddie Mercury en ninguna parte puso, oye, pueden utilizar mi voz para hacer lo que ustedes quieran. Eso no está regulado, no existe. Y aquí, ¿qué es primero? Pues el huevo o la gallina. O sea, este desarrollo tecnológico, ¿cómo regulo algo que no sé qué es lo que va a hacer en un poco tiempo más? Como científico de este asunto, lo único que les puedo decir, no me pregunten por el próximo año, pregúntenme para los próximos 3 meses para tener que decirle algo que sea. Porque Juan, los próximos... ¿sí? Yo te reacciono ahí un tema que, a ver, algo, estoy en el mundo financiero y algo de regulación he visto. Y si yo voy a la historia de cómo han reaccionado los estados frente a estos temas, apareció un negocio que es milenario, que digamos, capto depósitos y los tengo en una bóveda y después voy prestando esa plata a una tasa de interés y de los que capté depósitos les voy dando un interés. Entonces, de la diferencia entre lo que pago al que me deposita la plata y lo que le presto, yo hago un negocio. Y eso se vuelve tan masivo, tan a escala, que ya es un tema que empieza a afectar a toda la sociedad si algo pasa con ese negocio o con esa compañía que está haciendo ese negocio. Y eso no trascendió ya a los estados. Entonces, si, no sé, quiebra un banco internacional de origen americano, europeo, chino, y bueno, eso tiene un impacto global. Entonces, hasta acá en América Latina padecemos esas consecuencias. Y todo eso ha llevado a esfuerzos en la humanidad de cooperación internacional y a nivel local de supervisión y regulación, donde hemos dicho, bueno, miren, esto es algo que tiene un impacto a toda la sociedad y por ende tiene que tener cierta vigilancia, cierta supervisión con ciertos principios. Y han asentado ciertas bases. Y eso ha contenido la cosa hasta un momento. Después la innovación financiera llegaba a la crisis del 2008, donde al final nadie estaba mirando lo que estaba pasando porque nadie sabía que en un mercado que nadie veía, que es el de los derivados financieros, se estaba maximizando todos los riesgos que se estaban tomando en un mercado como el de créditos hipotecarios. Entonces, explotó todo y de vuelta, ajustamos la regulación y ajustamos la supervisión para poder lograr captar esas cosas. Y si yo voy a la historia, es así como la humanidad, y perdón que puse el ejemplo y la metáfora del mundo financiero, es tal vez la de las que más conozco, es como ha tratado de resolver estos asuntos. Entonces, yo no sé, capaz que en el futuro es distinto, pero no me imagino otra solución que no transite por lo menos por las mismas líneas. Yo creo que ahí en ese sentido, perdón, pero es que creo que volvemos a algo basal que no tiene que ver con inteligencia artificial, o sea, vos hablas algo financiero y todo, que al final tiene que ver con la naturaleza de los seres humanos. Tenemos un potencial de desarrollo y de que se nos ocurran los modelos nuevos o eso, como decir, ¿no? Financiero, no sé qué, espectacular y fantástico, independientemente si en algún momento la inteligencia artificial lo sobrepase o no, pero siempre tenemos el potencial de usarlo para el desarrollo de la humanidad con fines como más altruistas o para el desarrollo de todos, para mejorar la calidad de vida para las personas, y para el mal o la mezquindad o el mal uso del poder también. Entonces, al final lo que plantean estas tecnologías tiene que ver con el mismo desafío de siempre. Terminamos regulando la mala fe o los intereses mezquinos de algunas personas. Entonces a ver, y no lo digo porque no quiero tampoco que quienes nos están escuchando es como es todo malo lo de la inteligencia artificial y no. No, claro que no.
lo que digo es que nos presenta, como siempre, desafíos éticos, desafíos morales, desafíos de valores, que son los desafíos de la humanidad. Estamos en el siglo XXIII y sigue habiendo guerras por poder. Y decís, y ahora es como eso, más metido el sector privado que regula qué pasa con nuestros datos. Y de acuerdo a lo que decía Juan, cada vez que firmamos eso es una licencia de uso, que al final ahí están regulados derecho a autor, uso de la información, propiedad intelectual, etcétera. Pero lo que creo que pasa es, al final volvemos al principio, es yo tengo una herramienta y la puedo usar bien o la puedo usar mal. Y el problema es que cuando detrás están intereses como poder, dinero, manipulación y demás, es eso al final lo que nos estamos encontrando. Y desde acá, desde un lugar como muy de cualquier persona, digamos, la persona que no tiene ese poder o no tiene ese en sus manos esa toma de decisiones, tratamos de decir es, regulemos para que eso no suceda. Al final es como un problema de la humanidad. Pero esas regulaciones para mitigar riesgos que han pasado siempre no han impedido el desarrollo de las cosas. O sea, yo, así como le dije el sistema financiero, tenemos el sistema financiero posiblemente más estable de las últimas, no sé, cuántas décadas. Y ya no nos vuelven a pasar las cosas que nos pasaron antes. ¿Entendimos? Entonces, obviamente que hay una evolución ahí, y por eso yo quiero sacar el sesgo de que a veces en todo este mundo tecnológico como que la regulación es un stopper, ¿no? Y no, al revés. Creo que es un incentivo a mitigar riesgos y a potenciar la herramienta, ¿no? Para bien. Ahí justamente queremos proponer una última pregunta para ustedes en el foro y para también las personas que tenemos en el chat, y es, ¿cuáles son esas claves éticas que podemos seguir a la hora de usar estas herramientas o de alimentar estas herramientas? O sea, es decir, ¿cuáles son esas claves éticas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de interactuar con la inteligencia artificial? ¿La respondemos o la dejamos para el chat? Sí, la idea es que cada uno de ustedes la responda. Bueno, mira, a ver, yo voy a dar mi respuesta por el lado de lo que me toca trabajar con el dato. O sea, lo primero, ya los colegas lo tocaron, o sea, el tema del consentimiento informado respecto del dato, pero sobre todo, ¿para qué se va a usar el dato? ¿De acuerdo? Yo soy dueño de decir, oye, ocupa mis datos lo que sea, y si después pescan mi rostro y, como decía ahí Joaquín, y termino apareciendo en una película pornográfica, bueno, yo di ese consentimiento, pues soy mayor de edad. ¿Te fijas? Entonces, pero dejé que mi cara hiciera eso, pero tiene que estar explícito para qué lo vamos a usar, ¿ya? O sea, no sería nada que ya utilizan justamente mi rostro para un comercial, porque dije yo quiero que saliera un comercial y después lo terminan usando en otra cosa. Ya tiene que ser por ese lado. Segundo, existen ciertos tipos de datos sobre lo que hay que tener cuidado, porque se pueden utilizar mal, ya, para cualquier tipo de discriminación, que son cosas que no debe ocurrir. La discriminación de ninguna especie debe ocurrir, ya, y menos utilizando estas herramientas tan portentosas. Me refiero esencialmente a datos relacionados con la salud, ¿ya?, de las personas, datos relacionados con, por ejemplo, la religión de las personas, ¿ya?, datos relacionados con su orientación sexual, su vida sexual, y por supuesto datos relacionados con sus afiliaciones políticas y todo lo demás, y en realidad cualquier dato que me termine relacionando con algún tipo de discriminación para el futuro. O sea, pensemos, por ejemplo, hoy en día que estamos decodificando el ADN, cuando empezó el proyecto de decodificación del ADN, por ejemplo, el año 2000, eso costó como $350 millones, la primera decodificación. Hoy, una decodificación completa está cercana a los $800, todavía está caro, pero en un par de años más eso va a estar debajo de los $100, la decodificación completa. Con eso podemos saber algún tipo de enfermedad o riesgo de contraer una enfermedad futura, por ejemplo, no sé, por la diabetes mellitus. Y por un lado, tiene algo bueno, o sea, el saber que tenemos una probabilidad alta de tener una enfermedad nos permite activar una serie de protocolos para que esa enfermedad se mitigue o no aparezca. Pero por el otro lado, y ustedes que trabajan en seguros, mi pregunta andaría, ¿no es cierto?, por ahí diciendo, si sabemos que esta persona va a tener esta enfermedad con una cierta probabilidad, bueno, no sé, pues la prima se la aumento, le cobro menos, le cobro más, ¿te fijas? Entonces se transforma en una prevalencia lo que tiene, ¿ya? Y bueno, se podría hacer algún tipo de discriminación por ese lado, ¿sí? Entonces, el manejo ético justamente del dato tiene que ver esencialmente con cómo lo vamos a tomar, cómo se captura el dato de manera informada, qué se va a hacer con ese dato, qué se va a hacer, o sea, cuál va a ser su procesamiento, y finalmente, en qué lo voy a usar. Y todas esas cosas deben estar tremendamente claras, tienen que estar por lo menos especificadas, y tener cuidado con aquellos datos que son sensibles, ¿ya? Por ejemplo, en salud, nosotros trabajamos con datos innominados. Yo no sé quién es el paciente.
¿ya? Y al no saber quién es el paciente, yo no tengo posibilidad de que mis algoritmos puedan hacer cosas malas ahí. Se fijan, entonces, ya hay protocolos como para poder hacernos cargo de eso. Y finalmente, bueno, mira, yo tenía un profesor acá en la universidad que siempre nos decía, si usted se da cuenta que esto va a ser algo malo, que va a hacer daño a otros seres humanos, entonces no lo haga, ¿ya? Y por mucha tecnología que tenemos y todo lo demás, y que de repente no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar a alcanzar, si esta tecnología va a ser algo malo, bueno, no lo hagamos, ¿ya? Y volvamos a los básicos que toca ahí justamente nosotros, Sabrina, que nos dice, bueno, pues si seguimos peleando en el siglo XXI, vamos a seguir peleando en el XXII, XXIII, por ahí va a ser la cosa, pero bueno, hay principios que son rectores universales, que nos vienen diciendo hace miles de años, oiga, estas cosas no las haga, y lo que tenemos ahora es una herramienta nada más, una herramienta más, así como podemos utilizar la energía nuclear para curar el cáncer, o varios tipos de cáncer, también la podemos usar para hacer bombas atómicas. Entonces, digamos que hay ciertos elementos, ciertos principios supra, que nos van marcando un poco, oiga, mire, esta tecnología que usted tiene, la verdad las cosas que en estos sectores no se debe meter. Ya, qué sé yo, en Europa los tipos se han dado cuenta que el tema de la discriminación, por ejemplo, es algo que se tiene que prevenir, ¿ya? Y empezamos a mirar cuáles son las cosas malas que están apareciendo, cosas que se tienen que regular, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues todo esto que hablamos de consentimiento informado de los datos y para qué son los datos, hay que regular también. Y bueno, no dejar de lado que también tenemos que potenciar las cosas buenas. Toda la innovación que se está produciendo, todo lo que es el emprendimiento que está saliendo a partir de justamente la inteligencia artificial, está provocando cosas buenas en la sociedad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que no se tiene que coartar. Yo quisiera agregar mi breve respuesta a esta pregunta, en rigor de que Juan igual ya dio información súper valiosa de qué deberíamos hacer o no, preguntarnos, sino para dar autorización de uso de datos y demás, a qué temas éticos como persona que utiliza esa herramienta y que se va a ver beneficiada eventualmente de esa herramienta debemos tener. Entonces, acá no olvidar nuestra responsabilidad personal. Si yo uso como estudiante o como trabajadora el ChatGPT para una respuesta a algo que tengo que, digamos, que dar, lo que digo es hacer uso explícito y demás de uno, que estoy preguntando y que no, y dos, cómo voy a utilizar yo esa respuesta y no, digamos, uno siempre dice, no, como no adornarse con flores ajenas, es, no, utilicé ChatGPT. El otro día miraba así como Juan ponía un ejemplo, es un ejemplo de que le habían preguntado a ChatGPT sobre un plan estratégico para una institución de educación superior. Y ChatGPT, un trabajo que se hace colectivo de un montón de gente que gestiona una universidad, resulta que ChatGPT tenía ya un esquema de plan estratégico para una universidad. Y en estricto rigor, ¿qué pensaba yo? No hay problema con eso, siempre y cuando uno no se tome tampoco la atribución que no querés que otros se tomen y decir que fue creación tuya. Entonces, al final, la responsabilidad ética también está uno en el uso de una herramienta de inteligencia artificial. Y probablemente yo diga, no, es genial, tenemos en 2 segundos un gran borrador de algo que nos hubiese tomado meses hacer, trabajemos sobre eso, las personas involucradas, para sacar un mejor resultado. Entonces, yo creo que también está en la ética es no solo pensar que igual la responsabilidad de las grandes compañías y demás en el uso de datos, información, salud, como mencionaba Juan, es mayor, pero también es cómo yo contribuyo o no a que se respeten esas cosas éticas cuando yo voy a utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial, si pido que respeten mis derechos de autor, como respeto yo el del resto, y además cómo digo que utilizo eso. Entonces, solo por agregar algo, que me parece que Juan dijo cosas muy, muy relevantes, es la ética, que, o sea, si yo digo que es un problema de valores en los seres humanos, es, bueno, también empezar por mí. Entonces es cómo yo hago visible qué utilizo y cómo lo utilizo. Bueno, yo le agregaría, ya ustedes han dicho pues, cosas muy ciertas y con las cuales estoy de acuerdo, yo agregaría un principio ético a esto que cada uno debe tener en cuenta y es la autonomía. ¿Por qué? Porque al final las máquinas, la inteligencia artificial no tiene ética per se, hay que inculcársela, porque pues quienes programamos somos las personas, ¿cierto? Entonces, una máquina no es buena o mala, es efectiva.
y su uso está determinado por lo que yo autónomamente quiera hacer con eso. Entonces, aquí hay toda una discusión ética y moral, pero el principio ético de la autonomía es yo qué capacidades tengo desarrolladas realmente para hacer un uso efectivo de la inteligencia artificial. Yo soy una persona que hacerse esas preguntas, yo estoy, como le decía Sabrina y como le decía Joaquín, yendo a la fuente y no tomándome las atribuciones que no corresponden, qué usos estoy dándole yo a la inteligencia artificial, qué tipo de preguntas estoy haciendo, cómo estoy yo consignando esa inteligencia artificial me entrega. Entonces, acudir a ese principio ético de la autonomía y hacer una revisión, ¿cierto?, de lo que nosotros tenemos y somos capaces de hacer con esa inteligencia artificial, es algo que creo que en esta nueva era todos debemos tener en cuenta, y eso tiene que ver también con un desarrollo de competencias, de habilidades y de capacidades para estar preparados para ese uso ético también de la inteligencia artificial. Yo como comentario final diría, la información nuestra es una extensión de nuestra personalidad. El portal tiene un valor que es el valor mismo de la persona. Entonces, seamos prudentes cuando damos datos personales. Creo que el llamado a la prudencia es lo único que puedo agregar, además de lo que se dijo acá. No demos el celular así tan fácil, no demos datos personales nuestros así tan fácil. Tratemos de pensar, porque eso tiene unas derivaciones que difícilmente controlemos en el futuro. Entonces, creo que el llamado mío más bien a la prudencia y a darle un valor a esa información. Porque, por ejemplo, un debate que estuvo hace un tiempo planteado es si la data tomada a nivel masivo no es un bien público. Y entonces Europa y Estados Unidos se debatían en torno a dos modelos de cómo hacer un approach a esa data. O sea, hoy la data tiene un valor tan grande que justamente se cuestionaba eso. Así que el llamado mío es simplemente a la prudencia con el manejo de la información que es personal de uno. Bueno, con eso podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a ustedes por la participación en este panel y a los invitados, obviamente, por conectarse, por unirse a pensar con otros. Esta es una serie de conversatorios que vamos a estar desarrollando a lo largo de este año. Vamos a tener otro conversatorio sobre uno de estos temas del entorno que nos interesan y que nos interesa debatir y argumentar de forma informada como fue este. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes por participar. Y con eso cerramos. Vale. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Chao, chao.